Hoy, 17 de marzo, habrán visto muchas notas, o deberían haber visto muchas notas, respecto de que se cumplen 31 años del atentado a la Embajada de Israel. Un 17 de marzo de 1992, un atentado 2 años antes, 2 años y un poquito más antes del atentado a la AMIA, un atentado donde fueron asesinadas 22 personas y un atentado que, al igual que el atentado a la AMIA, sigue impune. No sabemos absolutamente nada, no hay información y la investigación es absolutamente fallida. Con una salvedad, y que es de lo que quería hablarles al inicio del programa, y es que al haber sido un atentado en la sede de la embajada, o sea, en territorio de Israel, pero en la Argentina, es de competencia originaria de la Corte Suprema. No es un caso como el caso AMIA, que tenga una causa judicial que sigue en primera instancia en un juzgado que de hecho está vacante en Comodoro Pi, pero estuvo durante muchos años ocupado por el juez Canicoba Corral. No es una causa que tenga un fiscal y o una fiscalía especializada como la unidad AMIA, la que tuvo en su momento 10 años sin investigar nada el fiscal Nisman, ¿sí? Sino que quedó en manos de la Corte. Y en 31 años, la Corte Suprema de este país no nos ha dicho qué pasó aquel 17 de marzo de 1992, hace 31 años. Y esto tiene nombres y apellidos, y quiero mencionarlos, porque ha sido la Corte Suprema como institución, pero han sido los integrantes de la Corte Suprema, uno por uno, los que son responsables de esto. Los integrantes de la Corte Suprema desde el 92 hasta ahora son 19. Son Augusto Belluschio. Los voy a nombrar todos, para que sepan. Augusto Belluschio, varios ya fallecieron obviamente, Carlos Fait, Enrique Petracchi, Jorge Baqué, estos 4 nombrados por Alfonsín. Menem, que nombró a Eduardo Molineux O'Connor, a Julio Nazareno, a Mariano Cabaña Martínez, a Rodolfo Barria, a Antonio Boyano, a Guillermo López, a Gustavo Bossert y a Adolfo Vázquez. Todos estos fueron nombrados por Menem, que amplió además la Corte. Juan Carlos Maqueda, que fue nombrado por Duhalde, el senador en ejercicio provisional de la presidencia en 2002. Y que sigue en el cargo. Eugenio Zaffaroni, Elena Hayton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, nombrados por Néstor Kirchner. Horacio Rosati y Carlos Rosengratz, nombrados por Mauricio Macri. No sé si les habrá llamado la atención que hubo 2 presidentes en democracia que no nombraron jueces en la Corte. Fernando de la Rúa y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Pero estos 19 jueces y juezas que pasaron por la Corte Suprema no nos han explicado quién mató a 22 personas en el atentado a la AMIA. Y pasaron 31 años. Y hay algo, y ahora les voy a seguir con otro tema, que tiene que ver con lo que se hace de arriba hacia abajo y cómo se derrama la forma de trabajar y la responsabilidad, ¿sí?, a la hora de lo que se conoce como dar el ejemplo. Si la Corte Suprema, en una causa de una magnitud tremenda, que es un atentado terrorista que asesinó a 22 personas, no resolvió nada, pero absolutamente nada, en 31 años, imagínense los tribunales cuando miran para arriba y dicen, si la Corte no resuelve, mirá si voy a tener yo que hacer las cosas mejor que la Corte. Bueno, rindan cuenta sus señorías, pero además, en la Corte había un fiscal que tenía que hacerse cargo de la investigación como fiscal ante la Corte de este atentado. Y por ahí el nombre les suena, porque el fiscal ante la Corte era Eduardo Casal, que es el actual procurador interino, es el jefe de los fiscales. O sea que Eduardo Casal, el actual jefe de los fiscales, era el que tenía que investigar también un atentado que un día como hoy, hace 31 años, mató a 22 personas y no investigaron nada. Y no sabemos nada. Lo único que hicieron fue decir, bueno, fue Hezbollah. Y se terminó ahí. Peor, en algún momento Lorenzetti dijo que era cosa juzgada, en uno de los papelones más grandes que hubo en una apertura de año judicial en la Corte Suprema. Y digo esto porque esta semana hubo un editorial del diario La Nación que dijo que el procurador interino Eduardo Casal ha tenido una gestión brillante y que este interinato, que es una vergüenza institucional, y en eso coincido con La Nación, que lleva casi 6 años, debería finalmente confirmarse y que Casal sea designado procurador como corresponde, con acuerdo del Senado, cosa que no tiene al día de hoy. O sea, un tipo que estuvo 30 años, bueno, menos los que estuvo como procurador, pónganle 25,
y junto con los otros 19 jueces de la Corte no resolvieron el asesinato de 22 personas en el atentado a la Embajada de Israel. Imagínense cómo los mira el resto del Poder Judicial. Pero le quería sumar a esto otra información que me llegó hoy, y que es una nota que va a publicar el subsecretario de Transparencia de la Nación, el número 2 de la Oficina Anticorrupción, que se llama Luis Villanueva, y que tiene que ver también con que no rinden cuenta sus señorías. Ustedes saben que existe una ley de ética pública por la cual todos los funcionarios públicos tienen que dar cuenta de su patrimonio. Y siempre hay la famosa nota de cuánto aumentó el patrimonio de tal ministro de un año a año, y se revisan y hay causas judiciales y no pueden justificar, etcétera, etcétera. En el año 2000, cuando se sancionó esa ley, la Corte Suprema dijo: esta ley no aplica a nosotros. Y desde hace 23 años, el Poder Judicial tampoco cumple con la ley de ética pública. Todo esto firmado obviamente por la Corte menemista, ¿sí? O sea que no solo no pagan ganancias, cosa que ustedes ya saben, sino que tampoco informan, como el resto de los poderes, cuáles son sus patrimonios, qué es lo que hacen con el dinero. O sea, lo mismo que tienen que informar cualquier funcionario público. Y sobre esto, y lo van a ver en una nota que va a publicar Luis Villanueva en el Destape, si no está publicada ahora, serán minutos, han llamado la atención todos los organismos internacionales de los cuales Argentina forma parte. O sea que tenemos una Corte Suprema que no investiga las causas que tiene que investigar y que decide que ella misma va a controlar lo que sucede en el Poder Judicial sin tener ningún tipo de control externo. Entonces tenemos un Poder Judicial que en su cúpula no rinde cuentas. Imagínense hacia abajo. Rindan cuentas, sus señorías. Un país unido por la radio.